Nota del autor. Las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por encontrarnos de nuevo. Estimadas amigas y amigos de Nota del Autor, gracias por seguir escuchando nuestro contenido digital. Ya sabe que este tiempo que va a invertir en este podcast será de calidad y sobre todo impactará, o así lo pretendemos nosotros, estimulará también su crecimiento personal. El día de hoy ya vio el título de este podcast, ¿Tengo depresión? Este trastorno es muy mencionado en la actualidad. Desde el año 1997 yo escuchaba en mi licenciatura en psicología que la tasa de crecimiento de la depresión iba a aumentar considerablemente en los próximos 10 años, o sea, 2007. Ya hace mucho de aquella noticia que recibí cuando era estudiante, y ahora me doy cuenta que esa tasa de depresión o esa tasa de pacientes con depresión pues sigue en aumento de manera exponencial. No le voy a compartir cifras, estadística de cuánta gente tiene depresión en el mundo, por países, por regiones, porque las estadísticas, aunque son un indicador importante para la ciencia, no deja de ser un número que no representa a todos. Podríamos decir, por ejemplo, que en México hay algunos 100,000 pacientes con depresión, estadísticamente hablando, pues pudiera ser un dato falso, porque hay muchos pacientes que no tienen la seguridad social y que viven el padecimiento en su casa sin tener que ir a reportarlo en una institución de salud. Entonces, repito, aunque la estadística en cierto sentido es un parámetro, nos da una idea de cómo este trastorno depresivo se propaga o la incidencia de no es totalmente cierta la estadística. Existen márgenes de error muy específicos que nos dicen que aparte del número que se da públicamente en alguna página web o en algún medio de comunicación, hay más gente deprimida. Hay gente que comparte la idea de que la depresión es una enfermedad silenciosa, tan silenciosa que no se puede rastrear con seguridad. Bueno, en este podcast quiero compartirle algunos datos importantes sobre este padecimiento que también es una pandemia, igual que otras que existen, pero que no se le da tanta importancia como la que está teniendo ahorita el COVID-19. La depresión es una pandemia, quizás no declarada por la Organización Mundial de la Salud. Imagínese si de repente la Organización Mundial de la Salud nos dice la depresión es una pandemia, la diabetes es una pandemia, el cáncer es otra pandemia. En fin, no, pues nos volveríamos locos, ¿verdad? Nos volveríamos gente muy ansiosa o gente paranoica. Creo que por algo lo hacen. Bueno, quiero compartirle al contenido importante relacionado con este padecimiento de la depresión y algunas reflexiones personales que han surgido de mi consultoría con mis pacientes y algunas fuentes bibliográficas que he leído relacionadas con este tema de la depresión. Bueno, estimada audiencia, iniciemos con la pregunta obligada, con la esencial. ¿Qué es la depresión? Comúnmente escuchamos hablar de repente a los amigos o a los amigos de los amigos que dicen estoy en la depre, o fulana de tal está deprimida o fulano de tal está deprimido, y en ocasiones creemos que tienen el trastorno. Sin embargo, hay criterios específicos para decir
que alguien realmente está en la depre o la depresión. Entonces, aclaremos términos, estimados amigos y amigas. La depresión es un trastorno mental. No es una tristeza que nos llegó porque terminamos con la pareja, porque se nos fallece un ser querido. No es una tristeza, no es un bajón de autoestima. Es un trastorno mental. Y para decir que es un trastorno mental, estamos hablando de un padecimiento que nos incapacita desenvolvernos como normalmente lo hacemos, que nos permite desadaptarnos al entorno familiar, laboral y relacional. ¿Sí? Esta es la principal característica de un trastorno mental, la incapacidad. Entonces, voy a compartirle quién diagnostica la depresión, quién puede diagnosticar este trastorno mental, en qué se basan esas personas para diagnosticar la depresión. Le voy a compartir acerca de los síntomas más recurrentes o más frecuentes o los que podemos identificar de manera más fácil de la depresión. Y le voy a compartir que el trastorno depresivo pues tiene muchas variantes. Así que dejemos del trabajo de la diagnosis, de diagnosticar a un o a una profesional. Le compartiré algunos test que evalúan la depresión, pero aunque algunos de ellos ya son de dominio público, ya están en internet, no es tan fácil interpretar estas pruebas. Le repito, hay que dejarle el trabajo a quien se preparó en esta línea. También le comparto algunas probables causas de la depresión. Probables causas, ya que la depresión es multicausal. Si se detectara la situación problemática o lo que da origen a la depresión, bueno, pues quizás se estaría trabajando en la cura y sería más fácil, ¿no? Sería más fácil poder decir, bueno, tienes depresión debido a esto, entonces haz esto, toma esto o sigue estas pautas y te vas a recuperar. El trastorno depresivo es multicausal. Ya le voy a compartir algunos datos importantes acerca de lo que le dan origen o las causas de la depresión. También compartiré algunos tratamientos que pueden ser eficaces para atender este padecimiento. Finalmente, le voy a decir la bibliografía en la que me respaldo para compartirle este contenido. Muy bien, continuemos. Ya había comentado que la depresión es un trastorno mental y sus características, ¿por qué se le llama trastorno mental? ¿Quién diagnostica este padecimiento? Bueno, están sin decir que el primero es el primer filtro o el más importante. Puedo decirle que los psicólogos o las psicólogas pueden diagnosticar la depresión, los médicos, los psiquiatras, algún trabajador o trabajadora social pueden hacer este diagnóstico. ¿En qué se basan? Bueno, está el manual de referencia centrado en trastornos mentales, llamado DSM-5, y el CE10, por sus siglas C y latina, E mayúscula, 10. En un momento más le voy a platicar de qué se tratan estos manuales. Bueno, me regreso un poquito a quién diagnostica. Le había comentado que psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajador social, etc. Bien, estas personas deben de estar preparadas, deben de estar capacitadas para poder hacer un diagnóstico de esta magnitud. No todos los profesionales que le acabo de compartir están en ese rango de capacitación y de pericia para identificar la sintomatología del diagnóstico. Yo le comparto que cuando egresé de la carrera de psicología, bueno, pues estaba yo muy verde, estaba como recién nacido, aunque tenía conocimientos teóricos, había leído estos manuales que le acabo de compartir, me hacía falta documentarme más, me hacía falta la experiencia para poder identificar a alguien
depresivo. Por eso, le repito, es importante acudir con un profesional o una profesional que esté debidamente capacitado o capacitada en este tipo de padecimientos para que el diagnóstico sea mucho más preciso. Muy bien. ¿Cuáles son las referencias que utilizan estos profesionales para poder decir que usted tiene depresión? El primero es el Manual de Referencia Centrado en Trastornos Mentales, que ya le comentaba por sus siglas DSM-5. Cuando yo era estudiante, iba a este manual en el DSM-2, DSM-3, ya se ha actualizado al 5. ¿Qué significa que se ha actualizado? Pues que ya ha habido más investigación científica, más precisa, y también que quizás se descubrieron otros trastornos mentales. Este manual de DSM-5 es editado por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿sí? Este manual sale cada determinado tiempo y pone al día a los profesionales de la salud mental para poder diagnosticar la depresión. Aquí vienen síntomas de los más frecuentes y diferenciarla de otros trastornos mentales. Este es un manual que se utiliza, pero ya le comentaba que hay otro, el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, incluyendo no solo las alteraciones de la psique, de la mente, y enfermedades médicas que pueden aparecer en el ser humano. Esta información es tomada de psicologiaymente.com. La diferencia entre estos dos manuales es que el primero, el de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-5, está enfocado solamente a los trastornos mentales, y el CIE-10 es una clasificación internacional que incluye en uno de sus apartados trastornos mentales, pero también otras alteraciones y enfermedades médicas que pueden aparecer en el ser humano. El CIE-10 es editado, es difundido por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y en cada uno de estos libros se comparten referencias de uno y de otro. Si usted consulta en línea el DSM-5, se va a encontrar ahí con algunas siglas, con algunas referencias del CIE-10. Si usted consulta el CIE-10, se va a encontrar con algunas referencias del DSM-5. Es decir, aunque ambos son organismos distintos, uno es nacional, como es la Asociación Americana de Psiquiatría, y el otro es internacional, no están peleados, sino que se comparten información. Bien, pues los profesionales que le acabo de compartir tienen que ir a estas fuentes y pues tal cual, pues hacer como un checklist, aparte de los test que aplican para diagnosticar a las personas si tienen depresión o no depresión, y al final pues dar un informe. Muy bien, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más generales de la depresión? Voy a tomar esto que le voy a compartir, esta cita de el sitio de la Organización Mundial de la Salud. Tengo que identificar los siguientes síntomas para saber si tengo depresión. Primero, presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Es la definición más general, son los síntomas más generales del trastorno depresivo, pero usted se dará cuenta, estimada audiencia, y quizás se cuestione, caray, yo he sentido algunos de esos síntomas que me acaba de decir Jaime, entonces tengo depresión. Cuidado, esta es la definición más general. Voy a ser más específico a continuación. ¿Sí? Si usted tiene, por ejemplo, trastorno del sueño o del apetito, no va a decir, tengo depresión. No, la depresión se diagnostica en base a la aparición de ciertos síntomas durante determinado tiempo y frecuencia. Es lo que le voy a compartir después. Ok, continúo con la cita. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo
en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. ¿Sí? La depresión puede hacerse crónica, es decir, puede ir mucho más allá de 3 meses y puede generar problemas en el trabajo. Me refiero a falta de adaptación al trabajo, a la escuela y la vida relacional. Bueno, continúo con la cita. En su forma más grave, la depresión puede conducir al suicidio. Ojo con esto. Aunque el fenómeno suicida es un padecimiento también bastante difícil de diagnosticar y multicausal, se dice que un trastorno depresivo puede ser la causa principal de la conducta suicida. Puede ser, pero hay otras causas por ahí alrededor del fenómeno suicida. Bien, entonces dejemos en claro, la forma más grave de la depresión puede conducir al suicidio. Continúo. Si es leve, la depresión se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Entonces dejamos en claro, la depresión tiene 3 niveles: leve, moderada y grave. Cuando es grave, puede llevar al suicidio. Cuando es leve o moderada, quizás pueda tratarse sin medicamentos. Continúo con la cita. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable, es decir, el diagnóstico es seguro y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. Recuérdelo, esto lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Recalco, puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. Ojo, esto nos dice que no solamente el psiquiatra puede abordar o es el único en abordar el trastorno depresivo. Alrededor hay otra gama de especialistas que pueden atender este padecimiento. Enseguida le voy a compartir algunas alternativas. Muy bien, voy a compartirle algunos datos del DSM-5 para ser más específico y decirle de manera más clara lo que es el trastorno depresivo y usted pueda diferenciarlo de otros padecimientos como la baja autoestima, las tristezas pasajeras, los momentos que tenemos por ahí de desánimo, y pueda identificar claramente cuándo se tiene la depresión y cuándo se está en ausencia de ella. Voy a tomar como referencia el DSM-5 de la página 103 a la página 127. Voy a darle algunos datos, no voy a ocupar el espacio leyéndole. Simplemente voy a hacerle una lectura muy rápida, muy general, para que usted se forme una idea. Como yo le decía al principio, usted puede recurrir a estas fuentes bibliográficas, pero aunque son legibles, pueden ser entendibles, no para todos, Estos libros están en gran parte escritos en lenguaje para especialistas. Pueden ser una referencia. No le voy a ocurrir como un paciente que tuve hace ya varios años que llegó a mi consultorio ya diagnosticado por él mismo y me dice, ya investigué en internet y creo que tengo ansiedad de este tipo y se expresa de esta manera, y casi me decía que nunca iba a tener cura. O sea, ahora hay tanta información en internet que cada quien se diagnostica. No, mis estimados amigos y amigas, está bien que nos documentemos y que sepamos, pero toda esa información tenemos que confrontarla, tenemos que platicarla con un profesional. De alguna manera sirve documentarnos porque cuando vamos con un profesional o con una profesional, más o menos comprendemos el lenguaje de él o de ella. Sí lea, pero también acuda con un profesional para que le aclare todas sus dudas. Recuerde que ellos están capacitados para eso. Ok, entonces voy a irme al DSM-5 para platicarle algunos síntomas.
En la página 103 de este manual está el título con negritas, trastornos depresivos. Enseguida dice trastornos de desregulación destructiva del estado de ánimo. Estimados amigos y amigas, nuestro estado de ánimo continuamente está fluctuando, está siendo regulado por nosotros mismos. En ocasiones nosotros expresamos lo que sentimos cuando lo deseamos, en otras no lo hacemos. Un acontecimiento, una noticia puede desregular nuestro estado de ánimo. Vamos, cambiarlo o modificarlo. Y a veces ese estado de ánimo pues dura cambiado o dura modificado algunas horas, algunos minutos, algunos días, pero quizás vuelva a la normalidad o vuelva a la estabilidad. En este caso lo que yo le voy a compartir es cuando nuestro estado de ánimo está desregulado de manera destructiva. ¿Sí? El estado de ánimo está desequilibrado, está colapsado y nos puede llevar a una depresión mayor. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas de esta desregulación destructiva del estado de ánimo? Por ejemplo, tenemos accesos de cólera graves y recurrentes, que se manifiestan verbalmente, rabietas verbales y o con el comportamiento. Este estado de ánimo colérico, de mucho enojo, se manifiesta 3 o más veces por semana y abarca los planos laboral, familiar, relacional. Es un estado de ánimo colérico, de mucho enojo, de muchos impulsos agresivos, nos dice este manual, totalmente identificables por el entorno. O sea, la gente inmediatamente se da cuenta que algo no está bien en esa persona, que son sobresaltos, que son impulsos violentos, coléricos, desproporcionados a la situación o a lo que los provocó. Entonces, ahí estamos viendo que la persona está experimentando su estado de ánimo, pero cambiado, desregulado, desequilibrado. Otro síntoma, estas personas andan irritables o irascibles la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas. Si se manifiesta este cambio abrupto en la personalidad, de una personalidad ecuánime a una colérica irascible durante los primeros 3 meses y después continúa al año, ojo, quizás esa persona esté experimentando depresión. Le repito, el tiempo de aparición de los síntomas es esencial. Entonces, le dejo bien en claro, si empezamos a tener un estado de ánimo colérico, de episodios de ira y que pueden ser perfectamente identificables por los demás durante 3 meses y quizás hasta el año, ojo, nuevamente, pongamos atención en eso y quizás podríamos estar experimentando la primera etapa de la depresión. También este manual nos dice que el diagnóstico de la depresión no puede coexistir con el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente o el trastorno bipolar, aunque pueden coexistir con otros, como el trastorno depresivo mayor, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno de conducta y los trastornos por consumo de sustancias. Ya sé, estimada audiencia, que algunos de estos trastornos pues no los conoce o están un poco o muy confusos. Lo que quiero compartirle es que este diagnóstico debe de diferenciarse de otros trastornos, pero que también puede convivir o puede compartir el espacio con otros trastornos. Es como alguien que tiene, por ejemplo, diabetes y también COVID al mismo tiempo. Es algo similar. También en enfermedades mentales
también pueden coexistir trastornos al mismo tiempo. Híjole, pues se complica más la tarea, ¿verdad? Y una última aclaración, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Hay personas que dicen, a mí me llegó o tengo depresión porque estoy tomando cierto medicamento o porque tengo una enfermedad neurológica. No, aquí el manual nos está compartiendo que estos síntomas no se les puede atribuir su causa a cuestiones fisiológicas o una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Entonces, por eso yo le compartía que el diagnóstico tiene que ser preciso y lo tiene que realizar alguien especializado en esta área. Enseguida, pues aparece el trastorno de depresión mayor. Lo que le acabo de compartir es el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Enseguida aparece el trastorno de depresión mayor, tal cual como dice este manual DSM-5. Este trastorno de depresión mayor, y le comparto, son algunas generalidades. Tiene como inciso A, como primer indicador, 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es, entre paréntesis 1, estado de ánimo deprimido o 2, pérdida de interés o de placer. Síntomas: estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza, la mayor parte del día. 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Está muy polarizado, ¿no? O ganas mucho peso o pierdes mucho peso. 4. Insomnio o hipersomnia. La hipersomnia es este padecimiento de que te da sueño en momentos pues no adecuados o no propicios y de repente caes dormido. Y el insomnio, pues la dificultad para dormir. Bueno, insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros, no siempre la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento. Agitación o retraso psicomotor. La gente está muy activa, muy activa, activa, o lentitud, retraso psicomotor. Eso significa conductas lentas, pausadas. 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, entre paréntesis, que puede ser delirante, casi todos los días. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Y 9. Pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Bueno, estos síntomas, como se dice aquí, causan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral, familiar. El episodio de la depresión mayor no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. El modelo médico o biomédico de atención de la salud es muy exacto. Cuando alguien dice, pues siento una dolencia muy fuerte en mi brazo, a ver, vamos a tomarle una radiografía. Y resulta que hay una torcedura o que el brazo se quebró. Bueno, para el modelo biomédico hay una señal inequívoca, hay una prueba
palpable, fehaciente, que dice que hay una torcedura, una quebradura, es una señal inequívoca de que el cuerpo está lesionado y tiene que atenderse. Y por lo tanto, pues ya hay un tratamiento, hay que enyesar, hay que dar un medicamento, un fármaco, etcétera. Pero en el caso de las enfermedades mentales es complicado. No hay una causa orgánica, física, que nos diga dónde está la lesión. ¿Sí? Es subjetivo, totalmente subjetivo. Por eso este manual nos dice, este trastorno depresivo mayor no se le puede atribuir a efectos fisiológicos o corporales de una sustancia o de otra afección médica. Simplemente el trastorno aparece. Ya vamos a revisar más adelantito cuáles pudieran ser las causas. Entonces, dejamos en claro, los padecimientos mentales, los trastornos mentales no tienen una causa orgánica, es subjetiva, es mental. Muy bien, para este trastorno depresivo mayor aquí hay una nota. Las respuestas a una pérdida significativa, por ejemplo, un duelo, una ruina económica, pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave, pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida. Rumiación es ese pensamiento recurrente que nos llega continuamente a nuestra mente, está ahí como círculo vicioso. Esa es la rumiación del pensamiento. Puede aparecer insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso que figuran en el criterio A, y pueden simular un episodio depresivo, pero no son la causa. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Entonces, le vuelvo a reiterar, si alguien sufrió una pérdida, está pasando por un periodo de duelo, está en la catástrofe económica o sufrió una catástrofe natural, no precisamente eso va a desencadenar un periodo o un episodio depresivo mayor. No precisamente. Hay otras causas o hay otros motivos más profundos que pueden originar la depresión mayor. Lo que le acabo de compartir bien puede ser algo pasajero, pero puede ser vencible de manera pues más o menos fácil. Bueno, pues a continuación aparecen más características en este manual, las cuales no le quiero compartir para no hacer denso este episodio. Simplemente le comparto algunos títulos que refieren a las diferentes variantes de la depresión. En la página 109 de este manual DSM-5 aparece el trastorno depresivo persistente, entre paréntesis distimia. Son las variantes del trastorno depresivo y vienen ahí sus características. Enseguida, en la página 110, trastorno disfórico premenstrual, ¿sí? Antes de que llegue la primera regla. Ahí aparecen características depresivas. Enseguida, el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. Hay que diferenciarlo del otro que acabamos de decir, que la causa no puede ser tan identificable. Pero también tengamos en cuenta que las sustancias, las drogas o algún medicamento específico también puede detonar episodios de depresión. Y aquí vienen algunas características de cómo identificar la depresión con la relación de la ingestión de algún medicamento o alguna sustancia. Enseguida tenemos los trastornos depresivos debido a la afección médica. Vienen sus características. Enseguida, otro trastorno depresivo especificado. Y dentro de este, depresión breve recurrente. Esta depresión aparece o puede aparecer entre 2 o 13 días. Otra subdivisión en este es el episodio depresivo de corta duración, entre 4 y 13 días. Enseguida, el episodio depresivo con síntomas insuficientes. Y luego, trastorno depresivo no especificado. Enseguida, especificadores para trastornos depresivos. En fin,
Lo que le quiero compartir, pues, y le quiero volver a reiterar, es que diagnosticar la depresión puede ser algo laborioso, pero es fiable. Es decir, se puede llegar a un diagnóstico certero. Hay pruebas que pueden diagnosticar la depresión. Las que le comparto están en internet. Una es el inventario de Aaron T. Beck, el desarrollador, el fundador de la terapia cognitivo-conductual, que empezó a trabajar en gente con trastornos depresivos con un gran éxito. Este tratamiento, terapia cognitivo-conductual, hay que decirlo con las palabras como son, es el mayormente utilizado en la atención de la depresión, ya que pues su fundador pues especificó en eso, aunque la terapia cognitivo-conductual también atiende un montón de padecimientos y es muy eficaz. Está el test escala de depresión infantil. Los datos que le he comentado del DSM-4 es para diagnosticar la depresión en adultos. Y de igual forma, pues también existen datos, investigaciones para diagnosticar la depresión infantil. Este inventario de Aaron T. Beck y la escala de depresión infantil están en internet, pero le vuelvo a compartir. No es tan fácil como entrar a un blog o a una página y contestar el test y luego ver los resultados. Usted tiene poquita depresión, usted tiene leve depresión, moderada o grave. No es tan fácil interpretar los resultados así de manera tan sencilla. Para diagnosticar la depresión se requiere una entrevista clínica, psicológica o psiquiátrica que va a recoger tu historial clínico. Entonces esa información es confrontada con los test que estos profesionales aplican y después se da el diagnóstico. ¿Cuáles pudieran ser las probables causas de la depresión? Primero, comencemos con la definición de salud. Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué nos dice esto, estimadas amigas y amigos? Que tenemos que tomar en cuenta en las causantes de la depresión la cuestión física o biológica, la mental y la social, ya que si la OMS nos está diciendo que la salud es un completo bienestar bio, psico y social, no podríamos decir que la causa de la depresión sea meramente psicológica, social o biológica, sino que tendríamos que investigar estas tres dimensiones en el ser humano e identificar la relación entre ellas y dar un diagnóstico. ¿Sí me doy a entender? La causa, el motivo o el origen de la depresión no solamente es o puede ser biológica, puede ser mental o puede ser social o la combinación de estas tres. Esto debido a la definición que nos ofrece la OMS de la salud, completo bienestar biopsicosocial. Entonces, entendemos que el hombre es un ser biopsicosocial, es un ser compuesto por estos tres elementos o dimensiones: su biología, su psique, su mente, y la forma relacional, su relación con el entorno. Bien, veamos estos tres componentes de uno por uno de manera rápida y ágil. La depresión puede tener una causa genética. Le comparto, por ejemplo, que en el historial clínico que rescatamos de los pacientes, siempre hay una pregunta obligada. ¿En su familia hay alguien que ha sufrido o que sufre depresión? Y a veces nuestros pacientes nos dicen, sí, pues mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi hermano, mi primo, mi madre tienen depresión. Entonces, hay una predisposición o puede haber una predisposición genética a padecer depresión. Mucha atención con eso, estimados amigos, estimadas amigas. La genética está relacionada con la depresión. Esa puede ser una causante.
Dice el escritor historiador Yuval Noah Harari que todos nacemos con una bioquímica cerebral determinada. Esa bioquímica cerebral nos va a ayudar a sobreponernos a las dificultades de la vida o a no sobreponernos. Habrá gente que pues sufre catástrofes, sufre pérdidas y va a lograr sobreponerse a todo eso sin ninguna dificultad, como si dijéramos que la bioquímica cerebral es la base del estado de ánimo, como si dijéramos, no estoy dando por sentado nada. En cambio, habrá otras personas que van a nacer con una dinámica en su bioquímica cerebral que se les va a hacer muy difícil levantarse, por ejemplo, de una depresión, y que van a vivir depresión casi el resto de su vida, o van a estar en tratamiento psiquiátrico, psicológico, el resto de su vida. Entonces, nuevamente le comparto, atención con esto. La fisiología, lo biológico en los seres humanos también cuenta. No todo es psicológico, no todo es biológico, no todo es social. Tiene su parte importante. En este caso estamos hablando pues de la neurología, la bioquímica cerebral. Enseguida está la dimensión psicológica del ser humano. La depresión puede provenir de nuestra psique, de nuestro manejo correcto o incorrecto de las situaciones conflictivas que experimentamos. En la dimensión psicológica consideramos el tipo de personalidad del sujeto, de la sujeta, su historia personal, los eventos traumáticos intensos que vivió esta persona en cualquier edad, en la niñez, en la adolescencia, juventud, etc. Y en esta parte, estimados amigos y amigas, quiero hacer un paréntesis en esta de la dimensión psicológica. Los seres humanos somos muy vulnerables. Estamos sintiendo emociones a cada instante, a cada momento. Nuestro estado de ánimo, como lo comentaba al principio, fluctúa, a veces es ecuánime, a veces se altera con facilidad. El ser humano tiene un cerebro bastante desarrollado, pero frágil, vulnerable. Este cerebro está sintiendo. Hay una red interna neuronal, como hay muchas, que detecta todo lo que siente nuestro cuerpo y luego lo interpreta. Esta red se llama interocepción, bien identificada por neurocientíficos. En este momento voy a citar a Lisa Feldman Barrett, que nos habla muy específicamente de esta red interoceptiva. Esta red que está en nuestro cerebro es una red intrínseca que está en nuestro cerebro que nos ayuda a identificar todas las sensaciones de nuestros órganos internos y nuestros tejidos, de las hormonas de nuestra sangre y de nuestro sistema inmunitario. La interocepción, esta red interoceptiva, es el origen del sentir. Esta red que está en nuestra cabeza, este conjunto de neuronas, hacen ese trabajo, darnos cuenta que estamos experimentando en nuestro cuerpo. Si sentimos hambre, si nos duele una parte del cuerpo, si sentimos el estómago vacío, si los hombros nos duelen, etc. Esta red interoceptiva del cerebro, dice Lisa Feldman, es el origen del sentir. Y luego aparece este fenómeno que es un gran misterio para la ciencia, lo dice Lisa Feldman, el afecto. El afecto es la sensación general de sentir que experimentamos a lo largo de cada día. Les digo de manera textual, no es una emoción, sino una sensación mucho más simple, con dos características. La primera es si la sensación es agradable o desagradable, lo que los científicos llaman valencia. La segunda característica del afecto es lo tranquilos o excitados que nos sentimos, lo que se llama arousal, estado de alerta o de activación. Entonces, el afecto, que es uno de los grandes misterios para la ciencia, nos permite identificar si lo que sentimos, si las sensaciones que sentimos son agradables, son desagradables, y también
lo tranquilo o excitados que nos sentimos. Ese es el afecto. Entonces, nuestro cerebro, repito, tiene esa capacidad de ayudarnos a darnos cuenta, a ser consciente lo que está pasando en nuestro organismo y cómo es afectado por el entorno. Y bueno, pues les sigo comentando que el ser humano es frágil, es vulnerable y a todo momento, a todo instante está sintiendo. Algunas personas procesan esos datos que les da su cuerpo de manera saludable y otras no. También me refiero a las reacciones externas. Todas las personas las procesan de manera diferente. Un evento traumático puede ser para una persona muy grave, muy catastrófico, pero para otra fue solamente una experiencia difícil que ya pasó y que se aprendió de la misma y hay que seguir adelante. Cada persona procesa de manera diferente lo que está pasando en su organismo como de lo que viene del exterior. Entonces imagínese, la persona depresiva pues quizás se enganche con mayor fuerza a las situaciones estresantes o a los episodios traumáticos y se quede en ese estado de ánimo deprimido. O se enganche con los pensamientos rumiantes negativos en su mente, se quede con ellos durante meses y luego se haga una depresión. Pero habrá personas que no. Habrá personas que, como lo acabo de compartir, dejen pasar las situaciones, tomen el aprendizaje que les puede dar esa mala o negativa experiencia y sigan con la vida. Entonces, lo psicológico, el procesamiento psicológico de los eventos o de lo que siente la persona es fundamental para diagnosticar la depresión, tanto para diagnosticarla como también para tratarla. Y acerca de la dimensión social que nos conforma como personas, debo decirle que nuestra interacción con los demás también está directamente relacionada con la salud. Somos seres frágiles. El mundo social moldea nuestros genes, nuestras células. Diría Blackburn y Eppel en el 2017, el mundo social moldea los telómeros. Los telómeros son esas partecitas finales de nuestro ADN, de nuestros cromosomas. Dice Blackburn y Eppel que nuestras interacciones sociales modifican nuestra estructura molecular, nuestra bioquímica. Hay estudios, los cuales no le voy a citar ahorita por cuestiones de tiempo, pero que puede usted leer en este libro de La solución de los telómeros, escrito por Blackburn y Eppel, ganadoras del Premio Nobel en Medicina, tales estudios dicen cómo nuestras relaciones sociales, nuestras interacciones con los demás modifican nuestra bioquímica, modifican nuestros genes, nuestras células. Quien tiene relaciones sociales deficientes, negativas, por ejemplo, con los vecinos, sus telómeros tienden a cortarse y cuando se acortan, eso significa que va en detrimento de nuestra salud y que pues probablemente tengamos menos años de vida. Pero bueno, le hablo de una parte sintética del argumento que mencionan estas investigadoras. De verdad, le invito a que se acerque a leer este libro, La solución de los telómeros, para que se dé cuenta por usted misma, por usted mismo, de estos estudios, de esta investigación que pone al descubierto el impacto que tiene nuestra forma de relacionarnos con el entorno en nuestra fisiología y en nuestra expectativa de vida. Créalo, hay gente que se ha metido en serio a investigar esto. En los años 80, el psicólogo Howard Gardner pues publica sus inteligencias múltiples, en ese tiempo sus 7 inteligencias, y después agrega la naturalista, pero una de las inteligencias que él menciona es la inteligencia interpersonal, nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo,
con la sociedad. Hay gente que es muy audaz, hay gente que está dotada de muchas habilidades sociales y lleva una vida armónica con el entorno. Y hay personas que no son muy inteligentes en esta inteligencia y que tienen continuamente choques o diferencias con el mundo social que le pueden causar una vida de poco bienestar. Entonces, la parte social hay que hacerle caso, hay que desarrollar habilidades sociales como la asertividad para tener un equilibrio con el entorno. Ojo con eso. ¿Qué tipo de tratamientos pueden ayudarle a una persona que vive con depresión? Si partimos de que la salud es el completo bienestar biopsicosocial o físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, esto quiere decir que la depresión tiene que tratarse desde estos 3 enfoques que ya he comentado y ejemplificado con anterioridad, desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Hay que tomarlos en cuenta. Entonces, hay que elegir un tratamiento interdisciplinar. Si usted ya fue diagnosticada por un psicólogo y el psicólogo le dice: voy a ofrecerle un acompañamiento psicoterapéutico para trabajar la depresión, pero requiere ir a psiquiatría para que le den fármacos que le ayuden a estabilizar su bioquímica cerebral, porque bueno, ya hay estudios también científicos que demuestran que una gente con depresión grave, severa, su bioquímica cerebral no está trabajando como debería trabajar. Entonces los fármacos lo que hacen es ayudarle a los neurotransmisores, a que los neurotransmisores se activen o segreguen la sustancia que tengan, la hormona que tengan que segregar, y haya un equilibrio cerebral. Hay tratamientos que aún están en fase de inicial, que el historiador Harari en el 2016 le llama estudios que están en pañales, en su fase de experimentación, que dicen que hay cascos transcraneales, cascos que generan unos impulsos eléctricos y que ponen a los neurotransmisores a actuar, a conectarse, a generar un esquema sináptico saludable. Y hay un estudio, ahorita no recuerdo, discúlpenme la cita, hay un estudio que dice que en Europa estos cascos transcraneales que la gente se está poniendo, la gente que tiene depresión, han logrado erradicar, han logrado curar a estas personas con depresión. No nos vayamos muy lejos. Hace poco escuché que en Guadalajara hay clínicas que ya están usando esa tecnología y que no es invasiva. Entonces, estas son buenas noticias para el tratamiento de la depresión y otros tratamientos. Antiguamente, no sé si usted se habrá dado cuenta o se dio cuenta que en los hospitales psiquiátricos a la gente que vivía con depresión le aplicaban electroshocks, y los electroshocks pues eran esos impulsos eléctricos fuertes, intensos al cerebro para tratar si se reconfiguraba la red sináptica y se podía curar a las personas. Esos tratamientos fueron abandonados por allá en los 50 y en los 60. ¿Y ahora qué cree? Ahora la ciencia ha descubierto que esos impulsos eléctricos a una baja intensidad a través de un casco transcraneal que las gentes se ponen pueden ser la solución. Entonces, los antiguos investigadores no estaban tan errados. Quizás la metodología, quizás no tenía que ser tan invasiva los impulsos eléctricos para poder corregir la conducción, la red sináptica en el cerebro. Entonces, tratamiento que sea, por favor, interdisciplinar, psiquiátrico, psicológico. El origen del padecimiento de la depresión, ya lo comentaba anteriormente, es multifactorial. Tiene origen biológico, psicológico y social. Por lo tanto, obviamente, el tratamiento debe ser integral.
Le comparto algunos enfoques psicoterapéuticos que pueden ayudar al acompañamiento y a la solución de la depresión. De la terapia cognitivo-conductual, que ya les citaba anteriormente, la terapia Gestalt, el psicoanálisis, el enfoque sistémico familiar, la homeopatía también ofrece alternativas para esto, la acupuntura, la psiquiatría, la medicina, en fin, pero siempre tratando al padecimiento de manera integral. Nadie tiene la verdad absoluta sobre el padecimiento, Nadie le va a decir, yo te la voy a curar de raíz, ven conmigo y vas a estar bien. No, tenemos que ver al ser humano en sus 3 dimensiones. Su tratamiento biológico, hay que descartar si no hay una probable causa genética de herencia o un problema neuronal que esté generando esos estados de ánimo descontrolados. Hay que checar la historia clínica de usted, su historial, traumas, situaciones, experiencias dolorosas, y hay que también revisar su interacción con el mundo, sus relaciones sociales. Eso es fundamental. Bueno, por último, le comparto las referencias bibliográficas. Algunas se las he ido mencionando a lo largo de este episodio, pero pues quise dejar este pequeño espacio para decirle en qué me basé, para compartirle algunos datos. Sitio web, Psicología y Mente. Sitio web, Organización Mundial de la Salud. Manual DSM-5, versión 2014. Libro La vida secreta del cerebro, editado en México por Paidós, 2019, por la autora Lisa Feldman Barrett. Borgaert, 2012, La depresión, etiología y tratamiento, en la revista científica Ciencia y Sociedad, volumen 37, número 2, de las páginas 183 a las 197, libro El extraño orden de las cosas, editado en México por Ariel, del autor Damasio, en el año 2019. La solución de los telómeros, un acercamiento revolucionario para vivir más joven, más sano y más tiempo, editado en México por Debate, las autoras Blackburn y Eppel, en el año 2017. Y por último el libro Homo Deus, breve historia del mañana, editado en México por Debate, del autor Noah Yuval Harari. Estimados amigos y amigas de Nota del Autor, deseo que hayamos podido contestar de una manera muy general esta pregunta: ¿tengo depresión? Si te sentiste identificado en parte de la sintomatología que yo te compartí, por favor, acude de inmediato a un profesional, a una profesional. Y si usted detectó con esta vista panorámica de síntomas a un familiar, por favor recomiéndele o acompáñele a una entrevista con algún profesional para salir de dudas. Quien estuvo con ustedes, Jaime Gómez Castañeda. Los invito a visitar nuestro blog notadelautor.com, donde se va a encontrar con otros artículos relacionados con el crecimiento y el desarrollo personal. Visítelo, lea y comparta. Estamos en Facebook, Nota del Autor, o @las notas que necesitamos. Dese una vuelta por YouTube, Nota del Autor, Instagram, Nota_del Autor, Spotify, Nota del Autor, iVoox o iVoox, Nota del Autor, para descargar en estos últimos 2 nuestros podcasts. Si desea una comunicación todavía más directa, apunte el número de celular 317-38-89-787. Si es del extranjero, ponga al principio +52. Le comparto que el siguiente año vienen cosas más nuevas, diferentes, y ya estaré disponible para la consultoría psicológica virtual. Que tenga un excelente cierre de año. Le mando un afectuoso y cariñoso abrazo. Sígase cuidando, por favor. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima, Nota del Autor.